Saludos y bendiciones en esta maravillosa hora. Les bendecimos, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a nuestra escuela de enseñanza online, Palabras de Vida. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo directo, en vivo, en tiempo real, desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Bienvenidos a esta escuela. Gracias por ser parte de ese grupo que tiene hambre y sed por conocer a profundidad las verdades contenidas en la palabra de Dios. Hoy tendremos un tiempo maravilloso, extraordinario, de enseñanza, de formación y de entrenamiento espiritual. Afine sus oídos espirituales recordando lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, en la medida, en la proporción en que usted se dedique a escuchar la palabra, a ser enseñado con la palabra, a ser ministrado con la palabra, en esa misma proporción, en esa misma medida, de manera recíproca, su fe se va a ir fortaleciendo y se va a ir nutriendo en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Saludamos y bendecimos a toda la familia Molina, a la familia Olivares Molina, a nuestra hermana Daniela, a nuestro hermano Ángel Olivares, a todo su grupo familiar que ya están presentes con lápiz y papel en mano. Gracias por ser parte de esta escuela. Saludo y bendigo la vida de mi amada esposa, que está intercediendo por esta transmisión en este preciso momento. Hoy vamos a avanzar con nuestra escuela. Ya estamos cerrando este ciclo de lecciones acerca del tema Entendiendo el poder de la palabra de Dios. Al finalizar esta escuela, estaremos aperturando una nueva escuela con otro tema que iremos desglosando cada semana, todos los jueves, de 8 a 9 de la noche. Envíe un mensaje a todos sus contactos a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, y avíseles que llegó el tiempo de nutrirnos y de alimentarnos con palabra que viene del corazón y del Espíritu de Dios para nosotros. Saludos en República Dominicana, Santo Domingo, a nuestra hermana Mariela Peña. Saludos a su amado esposo. Saludos a sus hermosos hijos, fieles oyentes y fieles seguidores de esta escuela de entrenamiento. Saludos y bendiciones para Mariela, allá en Santo Domingo, República Dominicana. Nos estamos comunicando a través de este enlace. Vamos a orar y a encomendar este tiempo en las manos del Señor, porque la escuela de hoy promete ser realmente nutritiva, promete ser una palabra revelada que va a sustentar nuestras vidas espirituales y nos va a ayudar a vivir una vida mejor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor, queremos darte las gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero, eres un Dios real, Padre. Eres nuestro Padre Celestial, nuestro pastor, eres nuestro mentor y el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. En tus manos colocamos este tiempo, colocamos nuestras vidas y corazones. Solo tú conoces con exactitud y a la perfección cuál es la necesidad que hoy tenemos, cuál es la palabra que hoy requerimos oír, Padre. Señor, que sea una palabra como una llave maestra que nos permita accesar,
que nos permita tener acceso a tus recursos ilimitados, sobrenaturales y maravillosos. Cubrimos con la sangre de Jesucristo esta transmisión. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestros oídos están apercibidos y abiertos para oír lo que hoy tú tienes que decirnos. Háblanos, oh Señor, impártenos la palabra, que esa palabra fluya bajo un espíritu de sabiduría, revelación, inteligencia, entendimiento espiritual. Echamos fuera de nuestras mentes, Señor, todo ruido del mundo, todo ruido de las tinieblas. Llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Declaramos que somos una buena tierra, Padre, y que la palabra implantada echará raíces en nuestros corazones. Será recibida con gozo, con humildad, con beneplácito. Señor, dejamos a un lado todo pensamiento prejuiciado, todo concepto premeditado, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu, Señor, que pretenda generar, Padre, contienda, resistencia en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón a ti, maravilloso Espíritu de Dios, y te damos las gracias por ser nuestro Maestro por excelencia. Todo es para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Saludos a la familia Mejía, saludos al hermano Edgar, saludos a la hermana Lisbeth, saludos a sus preciosos hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a entrar en materia inmediatamente. Saludos y bendiciones de la familia Zambrano Lugo. Nuestros hermanos están conectando en este momento. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Guadalupe, nuestro hermano Franklin, nuestro hermano Josger. Gracias por estar siempre fielmente allí en primera fila. Muy bien, estamos hablando acerca del tema entendiendo el poder que hay en la palabra de Dios. Ya hemos cubierto un largo camino, un largo trecho de 8 semanas de enseñanza, y estamos por cerrar este ciclo y por finalizar esta entrega con respecto a este tema. Estamos estudiando en este preciso momento los efectos, los resultados, las consecuencias que la palabra de Dios provoca, que la palabra de Dios genera, que la palabra de Dios despierta en la vida de aquellos que la reciben con la actitud, con el corazón y con el espíritu correcto. Decíamos en una de nuestras clases anteriores que Dios nunca podrá forzar la voluntad de un creyente. Dios nunca va a apalancar por la fuerza tu voluntad para que recibas la palabra, para que creas la palabra, para que vivas la palabra, para que practiques la palabra. Vivir la palabra, obedecer a la palabra, creer a la palabra, es una actitud personal. Mi voluntad que está dentro de mi alma está en juego y es la que en última instancia toma la decisión y la determinación de obedecer y de someterse a la palabra de Dios. Así que yo debo mostrar una actitud de humildad frente a la palabra. Esa es la explicación por la cual muchos creyentes que van a cualquier iglesia del mundo entero, unos son muy bendecidos, unos son muy prosperados, unos crecen de una manera acelerada y otros con el paso del tiempo se mantienen en un estancamiento, se mantienen en una situación de desierto, en una situación de improductividad y de falta de crecimiento espiritual. Lamentablemente, lo hemos repetido en varias oportunidades, es muy fácil endosarle y echarle la culpa al diablo, a los demonios, por todas las situaciones que ocurren dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia de Jesucristo. Santiago en el capítulo 1, verso 21, nos da la clave del por qué.
Unos son bendecidos con la palabra, mientras que otros que reciben esa misma palabra no logran lamentablemente avances significativos en su vida. Solo a manera de resumen, podemos decir que la palabra de Dios tiene efectos poderosos, efectos perdurables, efectos sustentables con el paso del tiempo. Número uno, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo tener una comunión correcta con Dios. Todos venimos con una mentalidad religiosa, con una mentalidad apegada a métodos, a estructuras religiosas que lamentablemente las traemos, las traspolamos del mundo religioso de donde venimos y sencillamente nos quedamos con ellas y les damos un barniz cristiano. Espero que usted entienda lo que le estoy enseñando. La palabra nos enseña cómo orar, cómo adorar, cómo dar. La palabra nos enseña cómo debemos caminar. La palabra nos enseña la santidad, el perdón. La palabra nos enseña a ser humildes. La palabra nos enseña a ser verdaderos adoradores, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. La palabra nos enseña cómo debemos dar, cómo debemos interceder, cómo debemos manejar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, el rol y el papel del hombre como papá, como proveedor, como sustentador, como pastor, el rol de la mujer, como madre, como ayuda idónea, como mujer sujeta a su marido, el rol de los hijos. Todo lo que usted necesita saber está en la palabra de Dios. Saludos y bendiciones a la familia Suárez Moreno, al hermano Lewis, a la hermana Andrea Moreno, allá en Colombia. Saludos al hermano Elvis Arens. Está conectado en esta hora con su familia. En segundo lugar, la palabra de Dios es nuestro maestro por excelencia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, verso 17. Dice la escritura que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye con el propósito, con el objetivo, con la finalidad de entrenarnos, capacitarnos, madurarnos para la obra del ministerio. Dios nunca te va a llamar para que te quedes estancado en la silla de una congregación. Dios te llama, Dios te salva, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te libera, Dios te da vida eterna. Inscribe tu nombre en el libro de la vida del Cordero para que mientras estás aquí en la tierra le sirvas al Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Si después de muchos años de enseñanza, si después de muchos años de formación, si después de muchos años de instrucción profunda en la palabra, tu vida no ha cambiado, el problema no está en la palabra, el problema no está en el evangelio, el problema no está en la iglesia, el problema no está en los pastores, el problema está en mi corazón, en mi actitud. Estoy totalmente cerrado, estoy totalmente blindado. Mi conciencia está bloqueada, mis sentidos espirituales están anulados y por eso no doy el permiso, no doy la oportunidad para que la palabra me cambie y me transforme. Pero si usted es un cristiano sincero, es una cristiana honesta delante de Dios, en la medida en que usted va escuchando la palabra, en la medida en que se le va enseñando, en la medida en que la palabra lo va corrigiendo, lo va instruyendo, lo va puliendo, lo va depurando, lo va deslastrando, usted comienza a experimentar cambios significativos en su vida y la misma gente que le conoce, la gente que sabe cómo ha sido usted, se acercarán para decirle: verdaderamente eres una persona diferente y distinta a la que antes conocía. Número 4, la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra forma de pensar, conforme a Romanos capítulo 12, verso número 2, Efesios capítulo 4, versículo número 23. Hablamos de eso en la clase pasada. Toda nuestra vida entera, según estudios científicos, toda la vida de un ser humano está estrechamente vinculada y estrechamente relacionada con su forma de pensar.
hay un concepto que me parece importante, tremendo, que debemos repetir a cada instante. Mi vida es el producto de lo que yo pienso, y lo que yo pienso es el producto de mi vida. Hay una estrecha relación. Por eso la palabra de Dios cambia tu manera de pensar. Saca de ti la derrota, saca de ti el fracaso, saca de ti los complejos, saca de ti los traumas, saca de ti la pobreza, la ruina, la miseria, saca de ti la inferioridad, saca de ti todo pensamiento contaminante, todo pensamiento que devalúa tu vida, levanta tu estima, te empodera, te hace ver quién eres tú en Cristo, te revela cuáles son tus derechos, la palabra te revela cuál es tu herencia. Si tú no vives en victoria, si no vives en poder, si hasta el día de hoy sigues siendo una víctima lamentable de la vida, del diablo, de los demonios, de los demás, si para ti es más importante el criterio, la opinión que la gente tiene de ti, sea buena o sea mala, entonces no has entendido el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra te da identidad, la palabra te devuelve propósito, la palabra te devuelve un destino, la palabra te da un proyecto de vida, la palabra amplía tu visión de la vida, la palabra te hace ver quién eres, y sobre la base de lo que tú eres en Cristo, en esa base debes caminar, en esa base debes andar, en esa base debes moverte, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para Jesús, la opinión más importante no era la opinión que tenía la gente. Para Jesús, la opinión más importante no era la opinión que tenían los fariseos y los escribas acerca de él. Él le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Buenos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que es resucitado de los muertos. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ah, excelente. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? A lo que Jesús, bendito sea el nombre del Señor para siempre, a lo que Pedro respondió: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha hablado con respecto a tu vida, eso debería ser para ti la plataforma de lanzamiento y lo que determine tu éxito en la vida. Vamos a avanzar hoy, en esta noche, con el quinto aspecto de lo que la palabra de Dios puede hacer en ti. Vamos a hablar con respecto al tema: la palabra de Dios tiene poder para edificar nuestras vidas. Si está llevando nota del estudio, la palabra de Dios tiene poder para edificar nuestras vidas. Abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, verso número 32, para la gloria del Señor. La Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estas palabras salieron de la boca del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, verso número 32, repito una vez más: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder, 1, para sobreedificaros, y 2, para daros herencia con todos los santificados. Bendecimos la vida de nuestra hermana Anita Gil, conectada desde Guanare, estado Portuguesa. Bienvenida, hermana Anita, a la escuela. Estamos hablando del poder que la palabra de Dios tiene para edificar nuestras vidas. Hechos capítulo 20, verso número 32. La Biblia de la palabra hispanoamericana dice de la siguiente manera en Hechos 20:32. Dice: ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de amor, un mensaje que tiene fuerza, poder, para que todos los consagrados a Dios crezcan en la fe,
y alcancen la herencia prometida. Gloria al nombre de Jesús. Qué palabra tan poderosa. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Emiliana, a nuestra hermana Emil Escobar. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Miremos este texto a la luz de su contexto. Pablo ha pasado 3 años de su vida y de su ministerio en la ciudad de Éfeso. Allí ha establecido una poderosa iglesia en uno de los centros comerciales y en una de las ciudades más importantes del Asia Menor, la ciudad de Éfeso. Después de 3 años, Pablo tiene que continuar con su viaje misionero y se reúne con los ancianos de la iglesia en un lugar llamado el puerto de Troas, en la ciudad de Mileto. Y estando con los líderes, con los ancianos, con el equipo de trabajo con el cual llevó a cabo la obra de Dios en Éfeso después de 3 años, Pablo dice algo que es poderoso. Pablo dice, os encomiendo. Número 1, os encomiendo. Hechos capítulo 20, verso número 32. El verbo encomendar en el idioma griego viene de la palabra, del término partitemi, y significa en español poner con alguien, confiarle a alguien, encargarle a alguien algo. Pablo encomienda, Pablo coloca bajo el cuidado, Pablo coloca en las manos de Dios en primer lugar la vida de la iglesia. Léalo usted conmigo en Hechos 20:32. Os encomiendo a Dios. Número 1, os encomiendo a Dios. ¿Quién puede tener mejor cuidado de tu vida que no sea Dios? ¿Quién puede cuidar mejor de ti si no es Dios? ¿Quién puede cuidar mejor de tus hijos aunque estén en otro país, aunque estén en otra nación, aunque se encuentren quizás a miles de kilómetros de distancia de ti, si no es Dios? Pablo no dice, yo les encomiendo la iglesia a los pastores. Pablo dice, encomiendo, coloco bajo el cuidado, coloco bajo el encargo de Dios la iglesia, porque solo Dios puede cuidar de su pueblo, solo Dios puede cuidar de su iglesia, solo Dios puede cuidar de tu matrimonio, solo Dios puede cuidar de tu familia, solo Dios puede cuidar de tu propia vida. Ni siquiera nosotros mismos, dentro del concepto de lo que es la ley de supervivencia, donde el ser humano llega a tomar medidas extremas a favor y en pro del cuidado de su vida. Pero Dios tiene cuidado de ti. No sé por qué situación estás atravesando en este momento. No sé cuál sea la carga, no sé cuál sea el conflicto, la prueba, la lucha, las lágrimas, el dolor que hoy estás experimentando. Si el diablo te está susurrando en el oído, si el maligno está susurrando en tu corazón que Dios no tiene cuidado de ti, hoy reprendemos esa mentira del infierno. Y te voy a recordar lo que Pablo le dijo a aquellos ancianos en Hechos 20:32 cuando se despedía de la iglesia. Dios cuida de ti. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de tu alma. Dios tiene cuidado de tu hogar. Dios tiene cuidado de tu situación. Y aunque hoy estés atravesando por una escasez o por una situación difícil, mañana una puerta se abrirá. Mañana una ventana de oportunidad se abrirá y la provisión y la bendición de Dios vendrá a tu vida en el nombre de Jesús. Puedes decir amén a esa palabra. Lo segundo que Pablo dice en Hechos 20:32 es lo siguiente: os encomiendo a la palabra de su gracia. Os encomiendo a la palabra de Dios. Os encomiendo al poder de la palabra. Número 1, los encomiendo a Dios bajo el cuidado, bajo la tutela, bajo la protección, bajo el encargo de Dios. Y en segundo lugar, les encomiendo bajo el cuidado de la palabra de su gracia.
bienvenida nuestra hermana Yelixa Cordero y su preciosa hija y nuestra hermana Bedis. Les bendecimos en el nombre del Señor. ¿Por qué Pablo encomienda a los creyentes de Éfeso, de los cuales se está despidiendo, y él les ha dicho que no verán su rostro jamás? Porque el apóstol Pablo en su despedida, en su discurso de despedida, le está diciendo a los creyentes de Éfeso: los encomiendo bajo el poder de la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder para cuidarte, la palabra tiene poder para acercarte, la palabra tiene poder para levantar una muralla de protección a favor de tu vida. El verbo edificar, sobre edificar, es el término griego opoikomodeo. Y esa palabra en español significa construir un edificio, edificar una casa, colocar encima de una base una construcción. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso y hoy nos está diciendo a nosotros? La palabra de Dios, cuando se comienza a predicar, cuando se comienza a enseñar, cuando se comienza a impartir bajo la unción, bajo la presencia, bajo la revelación del Espíritu Santo, comienza a provocar en ti un crecimiento, un desarrollo. La palabra te va promoviendo a nuevos niveles. Comienzas siendo un bebé en Cristo, comienzas siendo un recién convertido o una recién convertida, pero luego con el paso del tiempo, en la medida en que comienzas a tener contacto con la palabra, en la medida en que comienzas a ser entrenado por la palabra, en la medida en que comienzas a ser enseñado por tus pastores, con la palabra de Dios, miras en retrospectiva, miras hacia atrás tu vida y te das cuenta que has ascendido, te das cuenta que has crecido, te das cuenta que te has desarrollado, te das cuenta que las debilidades que antes tenías y con las cuales no podías quizás lidiar al principio, ahora son para ti cosas sencillas, ahora son cosas manejables. Comienzas a experimentar fortaleza espiritual, comienzas a experimentar madurez, ya no te quiebras como antes lo hacías, ya no lloras como antes llorabas, ya no te quejas como antes te quejabas. Ahora tienes una capacidad, un nivel de resistencia. Tienes una piel dura, fuerte, a pesar de las cosas que ves, a pesar de las cosas que vives, a pesar de las cosas que experimentas. Nada te detiene, nada te frena. Estás en una constante búsqueda del propósito de Dios, de hacer su voluntad, de servirle. Las parejas ya no incurren en las mismas peleas, ya no incurren en los mismos conflictos, ya no caen en las mismas diatribas, en las mismas confrontaciones. El creyente va superando el problema del pecado, va superando el problema del mal carácter, va superando la depresión, va superando sus debilidades. Así que cuando miramos todo este cuadro entero, nos damos cuenta que la palabra ha ido provocando en nosotros, ha ido provocando un cambio, nos ha ido dando una base, un sustento, una fundación, ha colocado un piso tan sólido, de tal manera que nuestras vidas comienzan a convertirse en una fortaleza, nuestras vidas comienzan a convertirse en un castillo sólido. Nuestras vidas comienzan a convertirse en muros fortificados, con una capacidad para tolerar, con una capacidad para soportar, con una capacidad para salir siempre adelante, airosos, victoriosos. Y lo que antes era un problema para nuestras vidas, simplemente se convierte en una experiencia del pasado, se convierte en una experiencia del ayer, de la cual extraemos la mejor enseñanza para proyectarnos hacia el mañana y avanzar en nuestro crecimiento y en búsqueda de una bendición mayor, de una promoción y de un ascenso divino. Eso lo hace la palabra de Dios. No se trata de que tú eres fuerte, no se trata de que tú eres listo, no se trata de que tú eres una persona aventajada en relación con los demás. No.
Si han pasado los años y hoy te mantienes firme, te mantienes sólido, hoy disfrutas de un ministerio, hoy hablas de una manera diferente, piensas de una manera diferente, has perdido el miedo escénico, predicas, ministras, enseñas, ganas almas, tienes una manera distinta de enfrentar las crisis de la vida, tu cosmovisión y tu capacidad de reaccionar frente a las presiones es distinta, respiras profundo, levantas tu mirada al cielo, en vez de quejarte, lamentarte, en vez de gritar un improperio, aprendes a guardar silencio, aprendes a discernir, a mirar lo que hay detrás de todo esto. Es una señal de que la palabra de Dios ha trabajado en ti. Es una señal y una evidencia de que la palabra de Dios ha producido un efecto significativo en ti. Llegaste a la iglesia con mucho temor, llegaste a la iglesia quizás con una cantidad de problemas, con una cantidad de inconvenientes, con una cantidad de miedos, de fobias, de situaciones, pero ahora te miras frente a un espejo y tú dices, wow, qué impresionante lo que Dios ha hecho en mí. Nunca pensé que iba a llegar a ser un pastor. Nunca pensé que iba a llegar a ser un líder. Nunca pensé que iba a llegar a ser una mujer de Dios. Nunca pensé que iba a superar todas estas crisis depresivas por las cuales fui tal vez referida a un especialista y me convertí en una farmacodependiente. Ahora soy libre de todas estas cosas. Quizás hoy te miras frente al espejo y ves que en ti se ha producido una metamorfosis, un cambio, se ha producido una situación de madurez que tú dices, Dios, verdaderamente lo que tú has hecho en mí es impresionante, es extraordinario, es poderoso. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Por eso lo que la iglesia necesita no es entretenimiento. Lo que la iglesia necesita es entrenamiento de la palabra. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de malas noticias, en estos tiempos en que estamos siendo bombardeados constantemente a través de las redes sociales, lo que necesitamos es una iglesia que esté clara en la palabra, una iglesia que sepa confesar la palabra, una iglesia que sepa hacer guerra espiritual, una iglesia que sepa enfrentarse al diablo, a las tinieblas, a los demonios, al mundo, al pecado, una iglesia que siempre se mantenga con una actitud de fe, con una actitud de poder, con una actitud de victoria, una iglesia que se levante del polvo, una iglesia que aunque falla, aunque se equivoca, aunque quizás cometa algún tipo de indiscreción o pecado, renuncia a todo pecado del diablo y se levante en poder y en autoridad para seguir dando testimonio de Jesucristo. Eso es lo que significa que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos, para hacer de nuestras vidas un edificio sólido, una casa sólida, con la capacidad para resistir los vientos, los huracanes, los tifones, los mares embravecidos, los tsunamis de la vida y del diablo. Jesús tuvo la capacidad de enfrentar la tormenta, enfrentar los enemigos, enfrentar la cruz, enfrentar el infierno, la traición, la soledad. ¿Por qué? Porque para él todo tenía que ver con la palabra de su Padre Celestial. Mi Padre ha dicho, mi Padre ha hablado, escrito está, escrito está, escrito está. Aún en la tentación del desierto, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo número 4, Jesús se mantuvo en pie de guerra porque su fe estaba centrada en la palabra de Dios. Saludos a la pastora Marisol Guerrero de Aponte, saludos al pastor José Aponte allá en Paraguay. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene que ser una persona cuidadosa de vivir alimentándose constantemente con la palabra de Dios. Lo mismo que aplica en el mundo natural, aplica en el mundo espiritual. Si en el mundo natural una persona tiene una dieta balanceada, si en el mundo natural una persona consume proteínas, vegetales, consume todos los nutrientes que el cuerpo requiere para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, esa alimentación balanceada, esa alimentación
cuidadosa, esmerada, se va a traducir en salud, se va a traducir en fuerza, en inteligencia, se va a traducir en una capacidad, en resultados. Lo mismo pasa en lo espiritual. En lo espiritual, cuando usted se alimenta correctamente con la palabra, cuando usted va a la iglesia no para revisar las redes sociales, no para revisar cómo van vestidas las hermanas, no para revisar cómo van vestidos los pastores, no para estar pendiente de minudencias, de cosas banales, sino porque usted va a recibir una palabra de Dios, a ser impartido y alimentado, sustentado y nutrido. Yo le puedo garantizar y le puedo asegurar, como hombre de Dios, como ministro de Dios, que después de cada servicio y después de cada reunión a la que usted asista, su vida nunca volverá a ser la misma. Aliméntese con la palabra, nútrase con la palabra, porque la palabra tiene un poder inherente, una capacidad sobrenatural para transformarte, edificarte, fortalecerte, para darte un estilo de vida conforme al diseño sobrenatural para el cual has sido creado. Puede decir amén allí donde está en el nombre de Jesús. En sexto lugar, la palabra tiene el poder para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia y todo quebranto, sea físico, sea mental, sea emocional o sea espiritual. En el Salmo, en el capítulo 107, versículo número 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Usted puede, por favor, anotar en su agenda de apuntes los siguientes versículos para que los lea en casa, para que el tiempo me pueda alcanzar. Por favor, apunte allí en su agenda, coloque allí en su cuaderno de notas Salmo 107, 20. Apunte por favor Mateo capítulo 8, verso 16 y verso 17, si es tan amable. Coloque Éxodo capítulo 15, verso número 26. Isaías capítulo 53, verso 4 y 5. Hebreos capítulo 13, verso número 8, para la gloria de Dios. Le repito una vez más. Coloque por favor en algún lugar visible los siguientes textos: Salmo 107, 20, Mateo capítulo 8, verso 16 y verso 17, Éxodo capítulo 15, verso número 26, Isaías capítulo 53, verso 4 y 5, Hebreos capítulo 13, verso número 8. Tome esos textos, reclámelos, confiéselos, declárelos en fe y con autoridad. Háblele a toda enfermedad. Háblele en el nombre de Jesús a toda dolencia. Háblele a todo quebranto que provenga de las tinieblas y del mismo infierno. Levántese en fe, levántese en autoridad y dígale al enemigo: Satanás, escrito está en la palabra de Dios. Escrito está. Esta es la palabra que mi Padre Celestial me ha dado. Esta es la palabra en la que yo confío. Esta es la palabra en la que yo creo. Esta es la palabra en la que se basa mi fe. Vamos a mirar rápidamente lo que dice Mateo capítulo número 8 y verso número 16. Por favor, en la Reina Valera 60. Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Subraye lo que viene ahora. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Escúcheme esto, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia de la Palabra Hispanoamericana dice en Mateo capítulo 8, verso 16: al anochecer presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él, con una sola palabra, expulsó
a los espíritus inmundos y curó a todos los enfermos. Esto es poderoso, esto es glorioso, es tremendo. Saludos al pastor Ismael Márquez, saludos a la hermana Omagdi de Márquez, a toda su familia, full sintonía desde la urbanización Palacios Fajardo. Con una sola palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo lo hizo? Con una sola palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Porque Mateo capítulo 8, verso 17 dice, y todo esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué hacer frente a la enfermedad? ¿Qué hacer frente a cualquier cuadro clínico? ¿Qué hacer frente a cualquier cuadro sintomático o frente a cualquier diagnóstico? Note por favor el balance. No menospreciamos, no menoscabamos ni le restamos importancia al conocimiento de la ciencia médica. La ciencia médica se hizo para de alguna forma aliviar el dolor humano y aliviar las enfermedades que aquejan nuestros cuerpos físicos. Pero hay momentos en que la ciencia médica, hay momentos en que la medicina, hay momentos en que la quimioterapia, la radioterapia no surten el efecto, no surten el poder, no surten los resultados positivos que una persona espera de un tratamiento de este tipo. No menospreciamos la ciencia médica, pero nuestra primera opción y nuestra primera alternativa de sanidad y de salud debe ser Dios, como le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 20, versículo 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Os encomiendo a Dios, 1. Y 2, les encomiendo al poder de la palabra que tiene potencia para sobreedificaros. Háblele a la enfermedad. Recuerde que detrás de toda enfermedad, conforme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso número 38, hay espíritus inmundos operando, trabajando. Detrás de un dolor de cabeza no hay un simple desarreglo físico, no hay simplemente un problema quizás de presión, no hay simplemente un síntoma de gripe. Detrás de las enfermedades hay espíritus opresores, espíritus inmundos que vienen a socavar, que vienen a drenar, que vienen a robarte la salud a la cual tú eres, de la cual tú eres heredero y con la cual debes caminar en el nombre de Jesús. Busca a Dios en primer lugar. Toma la palabra de Dios, toma estos textos que te hemos dado como base, como fundamento y utilízalos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya para finalizar, en séptimo lugar, solo la palabra de Dios tiene el poder y tiene la capacidad para generar, para producir y para impartir la fe que tú necesitas para agradar a Dios, para servir a Dios y para caminar en este mundo en victoria total y completa. Vamos a revisar un texto de la palabra en Romanos capítulo 10, verso número 17, para la gloria del Señor Jesucristo. Si por alguna razón no le menciono, si por alguna razón no hago mención de su saludo, le pido me disculpe. Los mensajes van pasando un poco rápido, a prisa, y a veces no me queda tanto tiempo para leerlos todos. Por favor, le pido mil disculpas, pero recuerde que usted es bienvenido. Su comentario, su opinión, su saludo, el hecho de que usted nos indique la ciudad o el país desde el cual nos escribe, es una bendición para nosotros y eso es un estímulo que nos motiva a seguir adelante con esta escuela. Vamos a mirar este último aspecto. Romanos capítulo 10, verso 17, Reina Valera 60 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír
Note por favor la relación. La fe es por el oír, pero el oír solo por la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado. Oiga por favor con atención. La fe viene, la fe es el producto, la fe es el resultado de oír el mensaje de la palabra. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Permítame que hagamos algo de exégesis, algo de hermenéutica o de interpretación con respecto a este versículo. Son muchas las opiniones que han surgido. Con mucha humildad voy a dar mi opinión particular de lo que he aprendido y de lo que Dios me ha revelado a través de Romanos 10:17. En primer lugar, Pablo dice, la fe es por el oír. ¿De dónde proviene el término oír? El término oír viene de dos verbos en griego. Número uno, el verbo ous se escribe O-U-S, ous. Y en latín se escribe auris. De allí en español nos quedó auricular. Este verbo ous del latín auris se refiere al oído físico. Se refiere a estos oídos que tenemos de manera externa colocados a los lados de nuestra cara. Y este verbo tiene que ver con el sentido físico, el sentido auditivo. Esto significa los sonidos, las ondas sonoras que percibimos y que nuestro cerebro va de alguna manera desglosando y nos permite distinguir entre un sonido y otro para efectos humanos, para efectos naturales. El segundo verbo que se traduce como oír en griego es akoe. Se escribe A-K-O-E, akoe. Y en griego tiene que ver no con este oído físico, no tiene que ver con este oído natural, tiene que ver con el oído espiritual. Esto es la capacidad de oír por el Espíritu de Dios que está en nosotros. La capacidad de discernir, de entender, de comprender, de desglosar, de internalizar lo que escuchamos de la palabra de Dios a través de un mensaje, a través de un cántico, a través de una adoración, a través de una alabanza, a través de una enseñanza, a través de la lectura de la palabra, a través de un mensaje cristiano por la radio, un mensaje cristiano por la televisión, la lectura de un libro. Así que tenemos un oído natural que nos permite percibir los sonidos naturales del mundo. Pero tenemos un oído espiritual que debe ser entrenado, debe ser despertado, debe ser capacitado, debe tener la habilidad, la habilitación divina para oír solo lo que Dios tiene que decir. Porque cuando Dios te habla, escúchame bien por favor, cuando Dios te habla, Dios no le habla a tu oído natural, Dios le habla al oído espiritual que está dentro de ti. Pastor, ¿de qué me está hablando? Te estoy diciendo que aparte de tu oído natural, hay un oído que se debe desarrollar en tu espíritu, porque tú eres una nueva criatura en Cristo, según lo que enseña 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. En ti hay una nueva criatura, en ti hay un nuevo ser, en ti hay una nueva creación, en ti hay una nueva persona espiritual que la sangre de Cristo ha transformado, que la sangre de Cristo ha redimido, que la sangre de Cristo ha colocado. Esa nueva criatura, esa nueva creación, ese espíritu renacido, ese espíritu que ahora tiene la capacidad de tener comunión con Dios, tiene oídos espirituales, y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú puedes escuchar un sermón, puedes escuchar un mensaje con oídos naturales, solo llegará a tu mente, pero cuando oyes un mensaje con oídos espirituales y sales impactado, sales impactada, quebrantado, quebrantada, y te vas del servicio, de la reunión,
meditando, pensando, y eso está dentro de ti como una especie de ciclón, como una especie de fuego encendido, como una especie del tic-tac de un reloj. Es una clara enseñanza, es una clara señal de que tu espíritu oyó algo particular que tú necesitabas, que tú requerías, y es así como uno aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando tienes un oído espiritual sensible, Dios te habla. Para ti no hay ningún problema y no hay ningún inconveniente en escuchar la voz de Dios. Cuando tu oído espiritual no está sensible y entrenado, todo lo que tú oyes llega a tus oídos naturales. La mente rechaza unas cosas, la mente acepta otras cosas, pero todo se queda en el conocimiento intelectual, todo se queda en el conocimiento lógico, todo se queda en el conocimiento razonable. Hasta ahí llegó lamentablemente lo que Dios tenía que decirte. Por eso, pídele a Dios, pide en oración, pídele al Señor de rodillas que active tu oído espiritual y que te dé la capacidad de oír la voz de Dios. Otro detalle con el cual quiero cerrar, con el cual quiero ya concluir este tema, aparece en la expresión y el oír por la palabra de Dios. Lamentablemente nuestras Biblias están escritas en español, lo que significa que no tenemos las fuentes originales en hebreo y arameo del Antiguo Testamento y griego del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo utiliza el término la palabra de Dios, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: así que la fe es por el oír, el tener un oído espiritual, y el oír por la palabra de Dios. Aquí la expresión palabra de Dios significa el rema de Dios, la palabra revelada de Dios, la palabra que viene por el Espíritu de Dios, la palabra que viene con unción de Dios, la palabra que viene del cielo, de parte del Señor, a mi vida, a mi oído espiritual. ¿Qué es el rema de Dios? El rema de Dios es una palabra revelada, es una palabra inspirada, es una palabra de dirección, es una palabra profética, es una llave, es una respuesta, es una palabra que trae a mi vida una dirección clara acerca de lo que tengo que hacer. Es una palabra que me levanta, es una palabra que me libera, es una palabra que solo el Espíritu la entiende, solo el Espíritu la comprende. Esto significa que podemos escuchar muchos sermones, podemos escuchar muchas enseñanzas, podemos escuchar muchas opiniones, pero siempre habrá una palabra específica que me va a impactar y me va a tocar de todo el sermón que yo escuche. Vamos a ver si lo coloco en otra perspectiva. Si tú vas a un servicio, si tú vas a una reunión y tienes verdaderamente un deseo y un anhelo de que Dios hable a tu vida, tú no sabes en qué momento Dios va a soltar ese rema, Dios va a soltar esa perla, Dios va a soltar ese código, Dios va a soltar esa llave del Espíritu para ti. Puede ocurrir que esa palabra específica que estás buscando y necesitando como la solución a tu problema venga al principio del sermón. Puede ser que esa palabra específica, dentro de todo lo que el pastor, dentro de todo lo que el predicador, dentro de todo lo que el apóstol, profeta o maestro o evangelista diga o enseñe, venga en la parte intermedia o en la mitad del sermón, o pudiera ocurrir que la respuesta venga al final del sermón. Como tú no sabes en qué parte, en qué momento, instante, minuto o segundo, Dios va a soltar algo que te va a impactar y que tú vas a entender de manera personal, individual, sin que nadie más se entere y se dé cuenta, tú eres la única persona que va a entender que Dios le está hablando. A ti te conviene, desde el momento en que llegas al servicio, desde el momento en que llegas a una reunión, a ti te conviene estar apercibido, a ti te conviene estar con el corazón abierto, a ti te conviene estar con un espíritu sensible, porque
tú no sabes en qué momento Dios te va a hablar, a través del cántico, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del sermón, a través de la enseñanza, a través de la administración. Por eso mi consejo para todos mis amados hermanos, para todas mis amadas hermanas, líderes y ministros, no desperdicien un solo minuto de su tiempo cuando estén en una reunión. No desperdicien un solo minuto de su tiempo cuando estén en un servicio. No desperdicien un solo minuto de su tiempo cuando estén escuchando a un hombre o a una mujer de Dios que está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. No permita que nadie lo distraiga. No permita que nadie le hable. No permita que ninguna llamada se interponga. No permita que nadie lo desenfoque, porque pudiera ocurrir en el peor de los casos que en el momento en que Dios te va a hablar, entró una llamada, entró un mensaje, alguien te distrajo y perdiste lo que fuiste a buscar. ¿Cómo viene la fe? La fe no viene simplemente por, de alguna manera, condicionarme mentalmente. La fe no viene por leer libros inspiracionales. La fe no viene por repetir mentalmente como si fuera una especie de ejercicio metafísico. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. La fe viene cuando tu oído espiritual está entrenado y comienzas a recibir el rema de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando comienzas a leer la Biblia y lo que lees, a medida que lo vas leyendo, salta a la vista de tal manera que no queda lugar a dudas. Dios te está hablando y tu espíritu va a tener certificación. Tu espíritu va a dar testimonio. Tu espíritu va a experimentar un crecimiento, una impartición y un impacto poderoso, señal de que Dios ha estado tratando contigo. Todas estas cosas y aún muchas, muchas más son las que Dios hace a través del poder de su palabra. La palabra te sana, la palabra te libera, la palabra te bendice, la palabra te prospera, la palabra te edifica, la palabra te da fortalezas en los tiempos de pruebas, luchas y tribulaciones. La palabra te brinda un camino y una solución en medio de las puertas cerradas y de los caminos difíciles. La palabra te enseña a tener comunión con Dios. La palabra te empodera. La palabra te hace progresar, avanzar, crecer, madurar. La palabra te cambia de tal manera que hasta tu propia familia comienza a dar testimonio de que algo está ocurriendo en ti. Si la palabra tiene tantos beneficios, ¿por qué la iglesia no disfruta de esos beneficios? Si estás interesado en todos los temas de esta escuela, al final está la dirección para que te puedas suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Ya tenemos más de 100 personas que se han suscrito a nuestro canal. Allí vas a encontrar toda una cantidad de sermones, enseñanzas, conferencias, talleres, con una gran revelación que te van a bendecir poderosamente. El próximo jueves a las 8 de la noche estaremos con una nueva escuela. Esperamos que sigas siendo parte de este grupo precioso, maravilloso de estudiantes que semana tras semana en nuestra escuela virtual, en nuestra escuela online, a distancia, se nutre, se fortalece y se alimenta con la palabra. Reenvía este material a tus contactos en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro que la palabra de Dios surtirá en ti el efecto que ella ha prometido. Atesórala, valórala, compártela, reprodúcela. Activa la ley de siembra y de cosecha. Mientras más le das palabra a otro, Dios más te bendice a ti. Volveremos a encontrarnos el próximo jueves a las 8 de la noche a través de este canal. Bendigo tu vida, que descanses, que tengas una noche extraordinaria y maravillosa. Y la próxima semana, avísale a alguien más, únete a alguien más, invita a alguien más, para que el número se vaya multiplicando en todas las naciones de la tierra. Shalom es paz. Gracias
por haberte conectado con nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya.